Historia 1. El Rosario Maldito. Las iglesias siempre me han parecido lugares fascinantes, no por la fe que representan, sino por la quietud y el misterio que emanan. Durante años, me dediqué a explorar iglesias antiguas y abandonadas, capturando su esencia en fotografías y coleccionando pequeños recuerdos. Sin embargo, nunca pensé que uno de esos recuerdos cambiaría mi vida de una manera tan aterradora. Era una tarde lluviosa cuando encontré esa iglesia, situada en una colina rodeada de árboles y maleza. Parecía salida de una película de terror. La puerta principal estaba solo entreabierta, invitándome a entrar. El interior estaba oscuro y húmedo, con bancos desordenados y el olor a moho impregnando el aire. Encendí mi linterna y comencé a explorar, tomando fotos de los detalles arquitectónicos y de los restos de antiguos rituales. Fue entonces cuando lo vi, un rosario descansando en el suelo, cerca del altar. Parecía antiguo, con cuentas de madera desgastadas y una cruz de plata ennegrecida por el tiempo. Sentí una extraña atracción por él, como si me llamara. Sin pensarlo dos veces, lo tomé y lo guardé en mi bolsillo. No era la primera vez que tomaba algo de una iglesia, pero nunca antes había sentido una conexión tan fuerte con un objeto. Esa noche, de regreso a mi apartamento, coloqué el rosario en mi mesita de noche y me acosté, sintiéndome satisfecho con el hallazgo. Pero mi tranquilidad no duró mucho. Apenas cerré los ojos, fui asaltado por pesadillas, imágenes grotescas de cuerpos deformados y rostros desfigurados llenaban mi mente. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado. Al amanecer, me sentía agotado, pero atribuí las pesadillas al cansancio y la excitación del día anterior. Sin embargo, en las noches siguientes, las pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras. Empecé a notar marcas extrañas en mi cuerpo, rasguños, moretones y cortes que no podía explicar. A veces, sentía un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí, dificultando mi respiración. Al principio, traté de ignorar estos fenómenos, convencido de que eran solo producto de mi imaginación. Pero pronto se hicieron imposibles de ignorar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un dolor agudo en mi brazo. Encendí la luz y vi una serie de rasguños frescos apareciendo ante mis ojos, como si una mano invisible estuviera marcándome. El miedo me paralizó. Miré hacia la mesita de noche y vi el rosario, su cruz de plata brillando en la oscuridad. Una sensación de pánico me invadió. ¿Sería el rosario maldito? Decidí investigar su origen. Volví a la iglesia donde lo encontré, con la esperanza de descubrir algo sobre su historia. Busqué en los archivos locales y hablé con algunos ancianos de la región, quienes me contaron historias de antiguos sacerdotes y eventos trágicos ocurridos en la iglesia. Una de las historias me llamó la atención. Se decía que, décadas atrás, un sacerdote había sido asesinado en esa iglesia y que su espíritu vengativo maldijo a cualquier intruso que profanara el lugar sagrado. La idea de que el rosario estuviera vinculado a ese sacerdote maldito heló mi alma. Decidí deshacerme de él, con la esperanza de que así los fenómenos paranormales cesaran. Conduje hasta un lago cercano y tiré el rosario al agua, sintiendo un extraño alivio al verlo hundirse en las profundidades. Esa noche dormí sin interrupciones por primera vez en semanas. Las pesadillas desaparecieron y las marcas en mi cuerpo comenzaron a sanar. Pensé que todo había terminado, que el rosario maldito ya no tenía poder sobre mí. Pero estaba equivocado. Algunos días después, mientras estaba en casa, escuché un ruido proveniente de mi habitación. Al entrar, vi el rosario, mojado y cubierto de algas, descansando sobre mi cama. Un frío glaciar recorrió mi columna. Traté de gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Las luces parpadeaban y la temperatura de la habitación cayó drásticamente. De repente, sentí una fuerza invisible empujándome contra la pared, una presión insoportable apretando mi pecho y dificultando mi respiración. Vi figuras oscuras acercándose, sus ojos brillando con una malicia indescriptible. Comenzaron a susurrar en una lengua desconocida. Aunque no entendía las palabras, sentía su odio y furia. Desesperado, recordé las historias de los aldeanos sobre el sacerdote maldito. Decidí hacer lo que ellos sugerían, rezar por perdón. Nunca fui una persona religiosa, pero en ese momento no tenía otra opción. Con todas mis fuerzas, comencé a rezar, pidiendo perdón por mi arrogancia y mis pecados. Mientras oraba, las figuras oscuras se detuvieron y la presión sobre mi pecho disminuyó. Sentí una mano fría y fantasmal acariciar mi mejilla y una voz suave susurró en mi oído: tu arrepentimiento es sincero. Ahora, encuentra la paz. La habitación se llenó de una luz brillante y cálida,
y las figuras desaparecieron. El rosario, ahora limpio y brillante, descansaba a mis pies. Desde ese día, no experimenté más fenómenos paranormales. Guardé el rosario en un lugar seguro como un recordatorio de la lección que aprendí. Hay fuerzas en este mundo que no podemos entender, y debemos respetarlas. Aunque nunca más fui la misma persona escéptica y arrogante que fui, encontré una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. Siempre que paso por una iglesia, me detengo un momento para ofrecer una oración de agradecimiento. Y aunque aún exploro lugares antiguos y misteriosos, lo hago con un nuevo sentido de respeto y humildad. La experiencia me cambió para siempre, enseñándome que hay misterios en este mundo que trascienden nuestra comprensión y que debemos acercarnos a ellos con reverencia y cuidado. Historia 2. La casa junto al cementerio. Mudarse a una casa nueva siempre es una mezcla de emociones, la emoción de un nuevo comienzo, pero también una sensación de incertidumbre. Cuando encontré esa casa antigua, a las afueras de la ciudad, cerca de un cementerio y una iglesia, me sentí atraído por su encanto rústico y su precio accesible. Parecía la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Después de varios años de altibajos, nunca imaginé que esa decisión marcaría el inicio de la experiencia más aterradora de mi vida. Desde el primer día, la casa tenía una atmósfera extraña. Las paredes de piedra y los techos altos daban un aire frío y sombrío, pero lo atribuía a su antigüedad. Mientras desempacaba mis cosas, me di cuenta de que la casa tenía muchas grietas y un crujido constante, pero lo ignoré, pensando que eso era normal en una construcción de este tipo. En la primera noche, el viento aullaba afuera y hacía temblar las ventanas. Me costó dormir con todos esos ruidos, pero, finalmente, logré quedarme dormido. Fue entonces cuando tuve el primer sueño extraño. Caminaba por el cementerio entre las tumbas cubiertas de musgo y sentía que alguien me observaba. Me desperté sudando, con una sensación de inquietud que no podía quitarme. Los días siguientes fueron relativamente normales. Sin embargo, siempre que pasaba por el cementerio, sentía un escalofrío en la espalda. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, vi una figura parada entre las tumbas. Era un hombre de apariencia antigua, vestido con ropas rasgadas y sucias. Al principio, pensé que era un vagabundo, pero cuando parpadeé, desapareció. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero las visiones continuaron. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un susurro. Al levantar la vista, vi a una mujer de pie en la esquina de la sala. Su piel era pálida y sus ojos estaban vacíos, llenos de un dolor indescriptible. Cuando intenté moverme, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Estaba seguro de que no podía haber sido real, pero el terror que sentí fue muy real. Decidí investigar la historia del cementerio y la iglesia. Descubrí que muchos de los enterrados allí murieron en circunstancias trágicas, epidemias, accidentes e incluso un incendio que destruyó parte del pueblo hace décadas. Cada historia era más oscura que la anterior. Comencé a pensar que tal vez esas almas no descansaban en paz, de alguna manera, estaban tratando de comunicarse conmigo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente el sonido de una mujer llorando desde el cementerio. Tomé valor y salí de casa. Caminé hasta la entrada del cementerio, con mi linterna temblando en mis manos. Cuando llegué allí, vi la silueta de una mujer arrodillada frente a una tumba, sollozando desconsolada. Cuando me acerqué, levantó la mirada. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los míos. Sentí una ola de tristeza tan intensa que me hizo retroceder. ¿Qué quieres?, logré susurrar, mi voz apenas saliendo de mis labios. La figura desapareció, dejando solo el eco de su llanto en el aire. Esa noche, apenas pude dormir. Las imágenes de la mujer y de las otras figuras que había visto me atormentaron. Comencé a tener pesadillas todas las noches, viendo a las personas enterradas en el cementerio reviviendo sus últimos momentos. Sentía su desesperanza, su dolor y su miedo. Las noches se convirtieron en una tortura constante. Durante el día, me encontraba mirando siempre por encima del hombro, esperando ver alguna figura espectral. Decidí buscar ayuda. Fui a la iglesia y hablé con el sacerdote, un hombre mayor y comprensivo. Le conté todo lo que estaba sucediendo, esperando que tuviera alguna explicación o solución. Me escuchó pacientemente. Después, me contó que el cementerio tenía una larga historia de tragedias. Muchos de los enterrados allí no habían recibido los ritos adecuados, y sus almas estaban atrapadas, buscando descanso. Deberías rezar por ellos, me dijo. Pide para que encuentren la paz que no tuvieron en vida. Aunque era escéptico, decidí seguir su consejo. Cada noche, encendía una vela y rezaba por las almas de los muertos.
Al principio, no parecía haber cambio. Las visiones y las pesadillas continuaban. Pero, después de una semana, comencé a notar una leve mejora. Las figuras se volvieron menos frecuentes, cuando aparecían, parecían menos angustiadas. Sin embargo, una noche, tuve una visión diferente. Vi al joven sacerdote, el mismo que aparecía en mis sueños anteriores. Estaba de pie frente a la iglesia, su rostro lleno de angustia. Me acerqué a él y, esta vez, en lugar de desaparecer, comenzó a hablar. Su voz era un susurro, pero logré entenderlo. Fui el responsable, dijo él. Fui yo quien causó el incendio. Fui yo quien provocó todas esas muertes. Sentí un nudo en el estómago. El sacerdote había sido la causa de la tragedia. Su alma estaba atrapada en el remordimiento y la culpa. Me miró con ojos suplicantes. Por favor, ayúdame a encontrar el perdón. Desperté asustado, con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, fui a la iglesia y hablé nuevamente con el sacerdote anciano. Le conté sobre la visión que tuve y sus ojos se llenaron de tristeza. Esta es una historia que pocos conocen, me dijo. El joven sacerdote que causó el incendio murió en el mismo incendio. Su espíritu ha estado aquí desde entonces, buscando redención. Decidí que necesitaba hacer algo. Reuní a algunos amigos y organizamos una ceremonia en el cementerio. Rezamos por todas las almas que habían sufrido, pidiendo que encontraran la paz. Sentí una calma extraña, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Esa noche, dormí sin pesadillas por primera vez en meses. Las visiones cesaron, y la atmósfera en la casa se volvió más ligera. Pero la experiencia me dejó marcado. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos completamente, y que el sufrimiento puede perdurar mucho más allá de la muerte. La casa sigue en pie, y el cementerio sigue allí, un silencioso recordatorio de las tragedias del pasado. Pero ahora, siento que esos espíritus finalmente han encontrado la paz que buscaban. Y yo, aunque aún llevo las cicatrices de esta experiencia, encontré una nueva apreciación por las cosas que no podemos ver, pero que pueden tener un profundo impacto en nuestras vidas. Hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas, y secretos que es mejor dejar en paz. Pero también existe la posibilidad de redención y paz, si estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, por aterradora que sea. Historia 3. El ateo en la iglesia. Siempre fui escéptico, creer en algo que no puedo ver ni tocar nunca fue parte de mi naturaleza. Mis amigos sabían esto, y por eso esa noche hicieron la apuesta. Estábamos sentados alrededor de una fogata, contando historias de terror como solíamos hacer cada verano. La conversación derivó hacia la vieja iglesia abandonada en las afueras de la ciudad. Dicen que está encantada, comentó uno de mis amigos, sus ojos brillando con la luz del fuego, y que nadie tiene valor para entrar por la noche. Solo estoy poniendo los ojos en blanco. Vamos, chicos, ¿realmente creen en esas tonterías? Si no tienes miedo, ¿por qué no lo demuestras? Me desafió uno de ellos. Ve allí y pasa una hora dentro. Si sales sin problemas, te doy $50. Acepté la apuesta sin pensarlo dos veces. Siempre fui un hombre de ciencia, alguien que no se deja llevar por supersticiones ni cuentos antiguos. Sin embargo, esa noche mi racionalidad sería desafiada de una manera que nunca imaginé. La iglesia estaba situada a unos kilómetros de la ciudad en una zona arbolada. Conduje hasta allí, acompañado de los gritos y ánimos de mis amigos que me alentaban. A lo lejos, la estructura se erguía imponente contra el cielo nocturno, con sus paredes de piedra cubiertas de hiedra y su campanario en ruinas, destacándose en la oscuridad. Al llegar, sentí un leve escalofrío, pero lo atribuí a la fresca brisa de la noche. Saqué una linterna de la mochila y me acerqué a la puerta principal, que estaba entreabierta, chirriando al moverla para entrar. El interior estaba sumido en sombras, con bancos desordenados y el altar cubierto de polvo. Las imágenes religiosas aún estaban en su lugar, observándome con ojos vacíos. Crucifijos, estatuas de santos y vírgenes, todos eran testigos mudos de mi osadía. Para demostrar mi desdén hacia las supersticiones, comencé a burlarme de las imágenes. Hice comentarios sarcásticos sobre la fe, sobre las personas que creen en estas figuras inanimadas. Al principio fue divertido, una forma de aliviar la tensión que sentía por estar solo en ese lugar oscuro y desolado. Pero entonces algo cambió. La temperatura en la iglesia pareció caer abruptamente. La linterna comenzó a parpadear y, de repente, se apagó. Murmuré en voz baja, pensando que las baterías se habían agotado, pero cuando traté de encenderla de nuevo, la luz no volvió. Todo estaba sumido en una oscuridad total. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro suave, casi inaudible, que parecía venir de todas direcciones. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta, solo más susurros.
Me giré rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no vi nada. El pánico comenzó a dominarme. Traté de salir, pero la puerta por donde había entrado estaba cerrada, aunque no la había tocado. De repente, apareció una figura delante de mí, una sombra más oscura que la oscuridad misma, parecía flotar, moviéndose lentamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío cubría mi frente. Retrocedí, tropecé con los bancos y caí al suelo. La figura se detuvo, y entonces una voz profunda y resonante llenó la iglesia. ¿Por qué profanas este lugar sagrado? Intenté responder, pero mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La figura se deshizo, de repente, la linterna volvió a encenderse. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, que ahora estaba abierta. Salí de la iglesia sin mirar atrás, corrí hasta mi coche y volví a la ciudad a toda velocidad. Pensé que había dejado todo atrás, pero estaba equivocado. Esa misma noche comenzaron los fenómenos paranormales en mi casa. Las luces se encendían y apagaban solas, los objetos se movían de lugar y constantemente sentía una presencia en cada habitación. Las voces que había escuchado en la iglesia ahora susurraban en mis oídos, incluso cuando estaba solo. No podía dormir, ni comer, y la desesperanza comenzó a consumir mi mente. Después de varias noches sin descanso, supe que debía hacer algo. Recordé las palabras de la figura en la iglesia y supe que tenía que volver. Con el corazón apretado, regresé a la iglesia abandonada, esperando encontrar una manera de detener la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Entré con cautela, sintiendo que los ojos de las estatuas aún seguían cada uno de mis movimientos. Me arrodillé frente al altar, algo que nunca había hecho antes, y comencé a pedir perdón. No sabía si alguien me escuchaba, pero derramé mi corazón, confesando mi escepticismo y arrogancia. Prometí respetar la fe y nunca más burlarme de ella. Mientras oraba, una luz brillante comenzó a llenar la iglesia, envolviéndome en un resplandor cálido y reconfortante. Sentí una paz que nunca había experimentado, como si todas mis preocupaciones se disiparan. La luz me cegó y, antes de perder el conocimiento, escuché una voz suave y calma. Tu arrepentimiento es sincero, ahora encuentra la paz. Desperté al amanecer, acostado en el suelo de la iglesia. Me sentía diferente, más ligero. Las voces habían desaparecido y la iglesia estaba silenciosa, como si nada hubiera sucedido. Salí de allí sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Desde ese día, me convertí en creyente. No sé exactamente qué sucedió esa noche, pero entendí que hay cosas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no podemos ver ni tocar, pero que están presentes. La iglesia abandonada ya no era un lugar de terror para mí, sino un recordatorio de la humildad y el respeto que debemos tener por lo desconocido. La experiencia me enseñó algo valioso: la fe no se trata solo de creer en lo que vemos, sino de aceptar que existen misterios en el mundo que no podemos explicar. Y, aunque no tengo todas las respuestas, encontré una paz que nunca antes había conocido. Ahora, cuando paso por la iglesia abandonada, hago una oración silenciosa, agradecido por la segunda oportunidad que me fue dada. Historia 4. El confesionario. Siempre me ha apasionado explorar lugares abandonados, una manera de desconectarme de la rutina y descubrir nuevos horizontes. En uno de esos viajes, decidí visitar un pequeño pueblo en medio de la nada. El camino era estrecho y sinuoso, rodeado por densos bosques que le daban un aire misterioso y casi inquietante. Llegué al pueblo al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El pueblo parecía sacado de un cuento de hadas, con sus casas de techos rojos y calles de adoquines. La gente era amable, pero había una sensación de melancolía en el aire que no pude ignorar. Después de un día de exploración, me di cuenta de que no había reservado un lugar para dormir y los pocos hostales estaban llenos debido a un festival local. Desesperado por encontrar un lugar donde descansar, me dirigí a la iglesia del pueblo. Era una construcción antigua, con vitrales coloridos y un campanario que se elevaba hasta el cielo. Decidí entrar, con la esperanza de encontrar un rincón tranquilo para dormir algunas horas. La puerta principal estaba entreabierta. Al entrar, el aire fresco y ligeramente húmedo me envolvió, dándome un escalofrío. El interior de la iglesia era impresionante, con las luces de las velas parpadeando suavemente y creando sombras danzantes en las paredes. El olor a incienso llenaba el aire, fuerte pero agradable. Caminé por el pasillo central, observando los bancos vacíos y el altar adornado con flores y velas. Al fondo, vi el confesionario. Pareció el lugar perfecto para esconderme y descansar sin ser molestado. Me acerqué al confesionario y abrí la pequeña puerta de madera. El interior era estrecho, con poco espacio para sentarse. Me acomodé lo mejor que pude y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo una extraña sensación de seguridad. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el ocasional crujido de la madera envejecida. El cansancio pronto me dominó y comencé a quedarme dormido. Sin embargo,
cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un susurro. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el susurro se fue haciendo más claro. Era una voz femenina, suave y angustiada. Padre, he pecado. Mi corazón dio un salto. Había alguien más en la iglesia. Me quedé en silencio, escuchando atentamente. La voz continuó, revelando confesiones de actos horribles, traiciones, asesinatos y desesperación. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté abrir la puerta del confesionario para salir y enfrentar a quien estaba hablando, pero la puerta no se movía. Estaba atrapado. Desesperado, empujé con más fuerza, pero fue en vano. De repente, otra voz se unió a la primera. Era una voz masculina, profunda y llena de remordimiento. Padre, no puedo encontrar paz. Mis manos están manchadas con la sangre de los inocentes. La angustia en la voz era palpable y el aire dentro del confesionario se volvió denso y opresivo. Empecé a sentir pánico. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en mi garganta. Fue entonces cuando sentí una presión en mis hombros, como si manos invisibles me estuvieran sujetando. Intenté zafarme, pero la presión solo aumentaba, inmovilizándome. Las voces continuaron, una tras otra, confesiones perturbadoras de personas que claramente ya habían fallecido. Sentí una ola de terror y desesperación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía salir? Recordé vagamente lo que me habían enseñado sobre rezar en momentos de desesperación. Aunque nunca fui una persona religiosa, cerré los ojos con fuerza y comencé a murmurar una oración, pidiendo perdón por cualquier pecado que hubiera cometido. A medida que rezaba, las voces se fueron suavizando, como si se disiparan. La presión en mis hombros disminuyó lentamente, y finalmente, la puerta del confesionario se abrió con un crujido. Salí tambaleándome de la iglesia, que ahora estaba en silencio, como si nada hubiera sucedido. Las velas seguían parpadeando suavemente y el incienso seguía llenando el aire. Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. No había señales de las personas que habían hecho las confesiones. Caminé hacia el altar, aún temblando, y me arrodillé, agradecido de haber escapado. Aunque no entendía completamente lo que había sucedido, sabía que nunca más vería una iglesia de la misma manera. Al día siguiente, dejé el pueblo tan pronto como amaneció. Mientras conducía por el camino sinuoso, no pude dejar de pensar en la experiencia que había vivido. Las confesiones, las voces y la sensación de las manos invisibles aún me perseguían. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado, temiendo que me consideraran loco. A medida que los días se convertían en semanas, intenté dejar el incidente atrás y seguir con mi vida. Pero las noches eran difíciles. A menudo despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien me observaba. Las imágenes de las personas que habían confesado seguían apareciendo en mis sueños, con sus rostros llenos de angustia y desesperación. Decidí investigar más sobre la iglesia y su historia. Descubrí que había sido escenario de muchas tragedias a lo largo de los años, como incendios, suicidios y desapariciones misteriosas. La gente del pueblo evitaba hablar sobre el oscuro pasado de la iglesia, pero estaba claro que algo siniestro había sucedido allí. Un día, encontré a un anciano del pueblo que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a compartir. Me contó que, muchos años antes, el sacerdote que dirigía la iglesia fue encontrado muerto en el confesionario, con el rostro congelado en una expresión de terror. Desde entonces, se decía que las almas de los pecadores volvían para confesar sus crímenes, buscando redención. La historia me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Fui testigo de esas confesiones? ¿Por qué fui elegido para escucharlas? No tenía respuestas, pero sabía que nunca podría olvidar lo que experimenté. Con el tiempo, aprendí a vivir con el recuerdo de esa noche. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, encontré una manera de seguir adelante. Decidí que, aunque no pudiera cambiar lo que sucedió, podría honrar la memoria de aquellos que sufrieron. Empecé a visitar iglesias durante mis viajes, no para esconderme, sino para rezar por aquellos cuyas almas aún buscaban paz. La experiencia me cambió profundamente. Me di cuenta de que existen cosas en este mundo que no podemos comprender completamente, fuerzas más allá de nuestro control. Aprendí a respetar esos misterios y a vivir con la humildad de saber que no siempre tenemos todas las respuestas. A pesar del terror y la angustia que viví, encontré una especie de paz en la aceptación. La vida continuó, y con ella, una nueva comprensión de lo frágil y preciosa que es nuestra existencia. Cada día es una oportunidad para vivir con propósito y compasión, recordando que, incluso en los lugares más oscuros, puede haber un rayo de esperanza. Historia 5, la hermana Asunción. Mi infancia no fue de las mejores. Mis padres eran bastante pobres y se esforzaban por sobrevivir entre las enfermedades y la miseria de esos tiempos difíciles. Tengo un vago recuerdo de que, cuando tenía poco más de 4 años, una monja llamada Asunción solía visitarnos con frecuencia.
Ella era responsable de un orfanato en un pueblo cercano y quería asegurarse de que estábamos bien y que mis padres podían cuidar de mí y de mis hermanos. El tiempo pasó y, un día, la monja no volvió. Nunca supe qué le ocurrió, y mis padres nunca hablaron de eso, al menos no delante de mí ni de mis hermanos. Ahora, con 10 años, y mis hermanos de 7 y 5 años, yo era el mayor. Un día, estaba jugando a las canicas con ellos fuera de casa, cuando sentí que algo me estaba observando, como cuando estás cerca de alguien y sabes que esa persona te está mirando. Tuve la extraña sensación de que había alguien con la mirada fija en el lugar donde estábamos. Miré alrededor y no vi a nadie. Ni siquiera el perro de la vecina, que normalmente estaba en nuestra casa, estaba por allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo se movió entre los arbustos y la vi. Era la hermana Asunción, con la mirada fija sobre nosotros. Por lo que parecía, después de mucho tiempo, había vuelto para incomodar a mis padres, diciendo que iba a llevarse a sus hijos porque no eran capaces de asegurar el futuro de todos nosotros. Ahora, ya no los enfrentaba directamente, sino que nos vigilaba. Caminé en su dirección y le pregunté qué estaba haciendo, pero no respondió. A medida que me acercaba, sentí un calor extraño y un olor peculiar, lo que me hizo detenerme y taparme la nariz. Cuando lo hice, bajé la mirada por un momento, al mirar de nuevo, ella ya no estaba allí, y, por más extraño que parezca, detrás de las plantas donde la vi, no había nadie. Corrí a ver a dónde podría haberse ido, pero fue en vano. No había ni una señal de que hubiera estado allí. Nunca le conté a mi madre sobre ese episodio. Ahora sé que debería haberlo hecho, pero en ese momento no quería preocuparla, ya que ella tenía que ingeniárselas todos los días para alimentarnos. Después de eso, muchas cosas misteriosas empezaron a suceder en nuestra casa, objetos se movían o desaparecían, sombras cruzaban los cuartos durante la noche, y también había ese olor putrefacto que persistía, a pesar de los ambientadores que mi madre usaba para intentar eliminarlo. Recuerdo que una vez, mi hermano, 2 años más joven que yo, estaba dormido y vi algo acercándose a él desde la oscuridad en la esquina de la habitación. Pensé que era mi imaginación, pero cuando miré hacia la ventana, ella estaba allí de nuevo, la hermana Asunción, detrás de la ventana, observándonos en total silencio. Ya estaba aterrorizado de verla, siempre que la veía, mis nervios se derrumbaban. En ese momento, no entendía qué estaba sucediendo, pero parecía que, de alguna manera, sospechaba que algo oscuro se escondía detrás de ese hábito de monja. Una tarde, fui a tomar té con mi madre y mi tía Guillermina. Mi tía era una mujer muy supersticiosa, con creencias muy arraigadas en lo sobrenatural. Mi madre le contó todo lo que estaba sucediendo, y ella dijo que, según lo que mi madre describía, algún visitante inesperado se había mudado a nuestra casa. Yo, que estaba cerca, conté sobre los constantes acechos de la monja hacia los 3. Hasta ese momento, no conocía la parte aterradora y horrenda de esta historia, pero cuando mi madre y mi tía me escucharon decir que la hermana Asunción se escondía para espiarnos, se quedaron estupefactas. ¿Estás seguro de que viste a la hermana Asunción? Hijo, ¿no la confundiste con Sor Teresa, esa monja buena que vimos en la iglesia el domingo pasado? Me preguntó mi madre. Pero yo dije que no, que estaba seguro de que era la hermana Asunción y que no entendía cómo una monja de su edad podría treparse hasta la ventana de nuestro cuarto para espiarnos. Mi madre se quedó paralizada de miedo, porque finalmente entendió todo. Esa misma tarde, fue al orfanato a preguntar sobre la hermana Asunción para confirmar la información que ya tenía. Y, efectivamente, la hermana Asunción había fallecido hacía algunos años, desde la época en que aún nos visitaba. Por eso dejó de aparecer. La superiora del orfanato también le contó algo que dejó a mi madre aún más fría. Dijeron que algunos habitantes del pueblo afirmaron haber visto el fantasma de la hermana Asunción caminando por las calles, pero no era ella. Las almas del purgatorio estaban adoptando su imagen para entrar en las casas y atormentar a los niños. Recuerdo que mi madre volvió a casa ese día, agarró sus cosas, empacó las nuestras y nos llevó lejos de ese pueblo, para no regresar nunca más. Historia 6. El fantasma de Carmen. Ya es hora de cerrar, hija. Debes salir de la iglesia, le dije a la joven, quien, como de costumbre, pedía un poco más de tiempo para continuar sus oraciones. Pero padre, aún es temprano. ¿Puedo quedarme un poco más? Desperté asustado de esa pesadilla recurrente, que me impedía olvidar esa triste historia. Sentía el fantasma de Carmen en cada rincón de la iglesia, especialmente en el tercer banco de la fila de la derecha, donde siempre se sentaba a rezar. Ya llevaba muchos días sin dormir o durmiendo mal, y la figura de esa mujer aparecía todas las noches, quitándome el sueño. La historia que voy a contar ocurrió en un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, hace aproximadamente 3 años. Según cuentan por allá, desde que era solo una niña,
Carmen decía que cuando creciera, quería consagrarse a Dios, y su mayor deseo era convertirse en monja. Vivía con su madre en una casita alejada del pueblo, en condiciones muy pobres. Su padre había partido a trabajar en una plantación de café y nunca más fue visto. Algunos decían que lo mataron cuando regresaba a casa, otros comentaban que se había ido con otra mujer. La verdad es que nunca regresó, y la madre de Carmen tuvo que criarlo lo mejor posible, viviendo en la mayor miseria. Cuentan que un día, un hacendado se mudó al pueblo después de comprar tierras cerca de donde vivía Carmen. Al verla, quedó impresionado por su belleza y no pudo evitar intentar seducirla, con intenciones oscuras. Como era rico, no estaba dispuesto a aceptar un no, a pesar de conocer el deseo de Carmen de consagrarse a Dios. Pasó meses cortejándola con regalos caros, que ella siempre rechazaba, pues quería dedicar su vida a Dios. Pero el hacendado no aceptó ese no y continuó persiguiéndola. Carmen siempre se quejaba de sentir su presencia en todas partes y decía que él le causaba miedo. Y tenía razón, pues el hombre era muy peligroso. Una mañana, un vaquero, al salir a ordeñar las vacas, encontró el cuerpo de Carmen sin vida, tirado en la hierba del camino. La noticia se corrió rápidamente por el pueblo, y los habitantes se armaban para buscar al hacendado, don Ramiro, pero él ya había huido. Después de cometer el crimen, abandonó el pueblo. Desde esa noche, empezaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. Los habitantes decían ver sombras cruzando las calles en la madrugada y escondiéndose en los callejones. Era casi prohibido salir de casa por la noche. La iglesia también permanecía cerrada, y quienes se atrevían a salir se enfrentaban a sucesos aterradores y se arrepentían enseguida. La iglesia tampoco estaba libre de esos sucesos. Recuerdo una tarde en la que me preparaba para cerrar la iglesia y sentí algo muy extraño en el aire, como si el ambiente estuviera cargado y fuera imposible respirar. Era como si alguien me estuviera observando. Miré al banco donde Carmen siempre se sentaba, y tuve la sensación de que ella estaba allí, como todos los días, arrodillada, rezando. Pero no había nada. Solo una sensación densa a mi alrededor. Aunque era sacerdote y confiaba en el poder de Dios, no pude evitar el miedo, especialmente cuando escuché esa voz que conocía bien, pidiéndome más tiempo para continuar sus oraciones. No tuve valor de mirar, solo me retiré para descansar, o al menos intentarlo. Me arrodillé para orar por el alma de esa pobre joven. Sabía que ella todavía estaba allí, dentro de la iglesia, y que no podría huir de su fantasma por mucho tiempo. Pero aún no era el momento de enfrentarlo. Necesitaba reunir valor. Decidí celebrar una misa en nombre de Carmen, tal vez eso era lo que ella quería, y por eso no se había ido. Después de rezar, intenté descansar, pero la sensación de culpa me consumía. Si hubiera intervenido cuando me pidió ayuda para entrar al convento, tal vez ahora estaría viva, cumpliendo su sueño de ser monja. Quería que tuviera más años para estar segura de su decisión, y por eso retrasé su entrada al convento. Ahora todo parecía indicar que el fantasma de Carmen quería quedarse en la iglesia para siempre, y no podía hacer nada. Después de rezar, finalmente pude dormir. Al día siguiente, me desperté tan cansado que parecía que hubiera hecho ejercicio toda la noche. Cuando me senté en la cama, toqué algo que me asustó. Era un velo blanco, exactamente como el que Carmen usaba en la iglesia, pero estaba manchado de sangre. No quedaron dudas, Carmen estaba vagando por la iglesia. En la misa del domingo, todo ocurrió normalmente, pero yo estaba atento a la multitud, seguro de que ella estaría allí, y entonces la vi. Estaba en el mismo lugar de siempre, con su Biblia negra en las manos. La madre de Carmen también estaba allí, toda vestida de luto, sentada al lado del fantasma de su hija. Me pregunté si ella sabía de la presencia de ese alma en la iglesia, pero no tuve valor para preguntar. Después de la misa, traté de hablar con la madre de Carmen, pero no encontré fuerzas para tocar el tema. Estaba muy triste y parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Después de saludarla, la observé salir, completamente devastada. Esa noche, le pedí al sacristán que cerrara la iglesia, pues no me sentía capaz de hacerlo. Temía encontrarme con Carmen nuevamente, no porque me fuera a hacer daño, sino por algo más profundo, sentimental. Sabía que ella había marcado ese día como el momento para encontrarnos. Mientras estaba en la cocina, tomando un vaso de agua, escuché una voz detrás de mí, que me pidió la bendición. Cuando me giré, encontré a Carmen allí, con su rostro angelical, iluminada como un ángel. No voy a mentir, cuando la vi, el miedo que sentía desapareció por completo. Conversamos largo rato. Ella me contó cómo fue su muerte y me pidió que la dejara quedarse en la iglesia para siempre. Y eso es lo que hace hasta hoy, está en el mismo banco,
todos los días, rezando y pidiendo por aquellos que más lo necesitan. Ahora, estoy seguro de que lo que estaba en esa iglesia todas las noches era el fantasma de Carmen, su alma vagando en busca de mi permiso para quedarse allí por más tiempo. Tiempo después, los habitantes atraparon al hacendado. Estaba escondido en un ático de su finca. Fue muy golpeado y entregado a la policía para ser juzgado por el asesinato de Carmen. Cuentan que, hasta hoy, en noches de luna llena, algunas personas afirman ver a Carmen cruzando los caminos o entrando en la iglesia del pueblo, donde aún reza por los desvalidos. Y yo soy testigo de esto. Historia 7. La iglesia de los susurros. Era una noche oscura de octubre cuando decidí explorar la antigua iglesia abandonada en los alrededores de la ciudad. Desde mi infancia, había escuchado historias aterradoras sobre la iglesia de San Silvestre, pero nunca les presté mucha atención. Sin embargo, la curiosidad y una apuesta con mis amigos me llevaron a embarcarme en esta insensata aventura. La iglesia se erguía solitaria al final de un camino olvidado, rodeada de árboles retorcidos y vegetación espesa. Su fachada gótica estaba en ruinas, con vitrales rotos y puertas de madera carcomidas por el tiempo. Cuando llegué, la luna llena surgía entre las nubes, iluminando débilmente el edificio. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero seguí adelante. Empujé las puertas, que se abrieron con un gemido siniestro, revelando un interior envuelto en sombras. Mi linterna apenas lograba cortar la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición, y cada paso que daba resonaba en el vacío, amplificando el silencio sepulcral. Examiné la nave central, observando los bancos cubiertos de polvo y telarañas. En el altar, un crucifijo oxidado colgaba torcido, dando la impresión de que Cristo me miraba con ojos llenos de tristeza y desesperación. Un antiguo órgano dominaba el rincón, con sus tubos corroídos por el tiempo, pero aún imponentes. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y no pude evitar girar sobre mis talones, esperando ver a alguien o algo acechando en la penumbra. Los rumores decían que la iglesia estaba maldita, que los monjes que vivieron allí habían sido masacrados durante un rito sombrío, y que sus almas atormentadas aún vagaban por el lugar. Recordé las historias de mis abuelos sobre voces susurrantes y sombras que se movían solas. Decidí que era hora de investigar el sótano, donde supuestamente ocurrieron los eventos más atroces. Encontré la puerta del sótano oculta detrás de una pila de escombros. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero logré romperlo con una piedra. La puerta se abrió con un crujido, liberando una ráfaga de aire viciado que me hizo toser. La oscuridad en las escaleras descendentes era casi palpable, pero respiré hondo y comencé a bajar. Cada escalón crujía bajo mi peso, y las paredes se estrechaban a mi alrededor, dándome una sensación claustrofóbica. Finalmente, llegué al fondo, donde un largo pasillo se extendía ante mí. La linterna parpadeó, amenazando con dejarme a oscuras, pero permaneció encendida y seguí hacia lo desconocido. Caminé lentamente, mis pasos resonando en el silencio. Al final del pasillo, encontré una puerta de hierro entreabierta. La empujé y entré en una gran sala cuyas paredes estaban cubiertas por símbolos extraños y pentagramas dibujados con sangre seca. En el centro, un altar de piedra dominaba la escena, y sobre él, restos humanos yacían esparcidos en un caos macabro. Un grito ahogado escapó de mis labios cuando vi la figura en la esquina opuesta de la sala. Era un hombre, o lo que quedaba de él, con ropas de monje rasgadas y cubiertas de polvo. Sus ojos, profundos en cavidades oscuras, me observaban fijamente, y una sonrisa torcida se formó en su rostro pálido. Quise correr, pero mis pies estaban pesados, como si estuvieran pegados al suelo por el terror. El monje comenzó a moverse en mi dirección, sus pasos resonando con un sonido inquietante. Susurraba palabras ininteligibles como una letanía sombría que congelaba mi sangre. Finalmente, pude recuperar el control de mi cuerpo y me giré para huir. Corrí por el pasillo, subí las escaleras tropezando y jadeante, sintiendo su aliento helado en mi nuca. Cuando llegué a la nave central, las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si la iglesia misma estuviera viva, deseando atraparme. Llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada, a pesar de que la había dejado abierta. Golpeé la madera, rogando para que se abriera, pero todo fue en vano. La risa del monje resonó en mis oídos, y sentí sus manos huesudas apretando mis hombros. La desesperanza me invadió, y caí al suelo, sollozando. La iglesia estaba viva, alimentándose de mi miedo y sufrimiento. Cerré los ojos, esperando lo peor, y cuando los abrí nuevamente, me encontraba de pie en el cementerio detrás de la iglesia. El monje había desaparecido, y el aire estaba frío y denso. La luna seguía brillando,
pero el ambiente estaba cargado de una energía negativa. Escuché susurros provenientes de las tumbas y vi sombras moviéndose entre las lápidas. Decidí que debía salir de allí antes de que algo peor me atrapara. Corrí por el cementerio, esquivando los brazos invisibles que parecían querer detenerme. Finalmente, llegué a la carretera y no paré hasta llegar a casa. Mis amigos se rieron cuando les conté lo que había sucedido, pensando que era solo una broma o fruto de mi imaginación. Pero yo sabía la verdad, la iglesia estaba maldita, y las almas atrapadas allí jamás encontrarían descanso. Los susurros y sombras aún me perseguían, incluso en mis sueños, recordándome que había invadido un lugar donde los muertos no descansan en paz. Con el tiempo, comencé a notar cambios extraños en mí. Sentía una presencia constante, como si el monje nunca me hubiera dejado realmente. Los susurros se hicieron más fuertes, incluso durante el día. A veces, veía sombras fugaces en el rincón de mis ojos, y una sensación de frío me envolvía sin explicación. Una noche, los susurros se transformaron en gritos. Era como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, reclamando mi alma. Me levanté de la cama, incapaz de soportar más, y me dirigí a la iglesia, como si una fuerza invisible me empujara. No podía resistir, mis movimientos eran automáticos, como si estuviera poseído. Llegué a la iglesia y encontré la puerta abierta, invitándome a entrar. El interior estaba aún más oscuro que antes, pero avancé sin dudar. Los susurros me guiaban, llevándome de vuelta al sótano. Bajé las escaleras y entré en la sala del altar, donde el monje me esperaba, pero esta vez no estaba solo. Figuras etéreas llenaban la sala, monjes y fieles de tiempos pasados, todos con miradas de dolor y desesperación. El monje líder levantó la mano, y los susurros cesaron abruptamente, cayendo un silencio sepulcral sobre nosotros. Habló, y su voz sonaba como un eco de ultratumba en mi mente. Explicó que había despertado una antigua maldición al profanar el lugar sagrado, y ahora mi alma estaba ligada a la iglesia. No había escapatoria, no había salvación. Estaba destinado a unirme a ellos, a vagar eternamente entre las sombras. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sentí mi cuerpo volverse pesado, mis miembros temblando, y caí de rodillas ante el altar. Los espíritus comenzaron a rodearme, sus manos frías y huesudas tocándome, extrayendo mi energía, mi vida. Finalmente, todo se volvió negro, y mi último pensamiento fue de arrepentimiento, deseando no haber sido tan tonto al desafiar las leyendas. Cuando desperté, ya no era yo. Estaba atrapado en la iglesia, otro espíritu entre los condenados. Ahora, cada noche de luna llena, mis susurros se unen al coro de los muertos, buscando nuevas almas incautas que se atrevan a profanar la iglesia de los susurros. Así, la iglesia continúa su existencia, un lugar de horror y desolación. Aquellos que se aventuran en sus sombras nunca regresan igual, si es que regresan. La maldición se perpetúa, y las almas de los infelices se suman al tormento eterno. Si alguna vez escuchas los susurros en la noche, aléjate, porque la iglesia de los susurros siempre está hambrienta, siempre buscando, y puede que tu alma sea la próxima en unirse a su coro macabro.